Masa Crítica en Iquique Televisión, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Pasaron las vacaciones de invierno, terminó, ¿cierto?, lo que fue la fiesta de la Tirana y volvemos a la realidad, volvemos a conversar de los temas que interesan a la gente. Y para hoy vamos a hablar de un tema que está bastante agitado, como es la reforma educacional. Hemos invitado a Pablo Valenzuela, jefe del Departamento Provincial de Educación. Pablo, una vez más con nosotros, gracias por acudir a nuestra invitación. Bueno, agradecido del canal de televisión, agradecido la oportunidad de poder compartir y conversar respecto a este tema que indudablemente hoy día está muy en la boca de la ciudadanía, con matices más, con matices menos, pero indudablemente que pensando en que este es un cambio radical dentro de lo que conocemos dentro del sistema educacional chileno, e indudablemente es tema de conversaciones y tema de información, sobre todo para tomar buenas decisiones respecto a lo que viene. Por primera vez en nuestro programa, Miguel Rivera, quien es presidente regional del FIDE, ¿está bien? Federación de Colegios Particulares. Sí, bien, gracias por la invitación y dispuesto a conversar, a reflexionar o a debatir en un tema tan... Profesor de Historia, originalmente, sí. Ya. Jorge Aracena, también profesor de Historia. Don Jorge, ¿cómo está? Es director de la Cormudesi, entre otros cargos, digamos, don Jorge. Ahí nomás, exdirector de la Cormudesi. Bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar siempre conversando junto a Omar Reinaldo. Y como bien decías tú, ahora tres profesores de Historia, Pablo y Miguel, y vamos a dar nuestro punto de vista de este tema tan importante en los últimos 50 años quizás, como es la reforma educacional. Así es, bueno, y como siempre, cierto, con Omar William, quien es sociólogo, no profesor de historia, ¿no? ¿O sí? Pasó por ahí cerca. Pasó por ahí la sociología cerca. tiene que ver con la historia? Así es, bueno, yo decía, Omar, para partir un poco, a mí me ha llamado la atención, y yo creo que a mucha gente, por supuesto, este planteamiento del ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, un planteamiento que ha sido tan diverso, ¿cierto? Un día dice una cosa, otro día dice otra, se ve en un canal un día en una entrevista, en el Mercurio dice otra cosa, sale en el diario. ¿Por qué crees tú que ha pasado esto? ¿Qué está pasando? Parece que a río revuelto, ganancia de pescadores, no sé cómo es el tema, pero uno lo ve como muy confuso, con muchas propuestas que se contraponen, que se contradicen, y ha habido, desde el punto de vista comunicacional por lo menos, ¿cierto?, una manera de presentar la reforma educacional bastante complicada, encuentro yo. Yo no sé si hay esto. Aún no observo una estrategia comunicacional del Ministerio de Educación respecto a la reforma que se está impulsando. Hay un desorden que es evidente, ¿no? Por lo menos lo que... A ver, yo creo que aquí hay un elemento que está rebotando en esta situación, que fue lo que sucedió con el acuerdo de la reforma tributaria. Yo creo que, como voy a usar lo que todos conocemos, la cocina que se empleó generó, generó efectos colaterales. Y yo creo que eso ha provocado que hoy día aparezcan aparentemente opiniones contradictorias al interior del propio gobierno. Sin embargo, hoy en la mañana o hoy día se ha establecido que las prioridades siguen siendo la gratuidad universal de la educación como uno de los ejes centrales de la reforma. Bueno, partamos por ahí, Pablo. Yo la otra vez te pregunté en el programa, ¿cierto?, respecto de la calidad. Tú me dijiste que había todo un tema de trasfondo, ¿cierto?, que era importante. Pero hemos visto esto que yo decía, digamos, de que uno escucha al ministro un día decir una cosa, al otro día dice otra. Ayer habló de 4 años, ¿cierto?, para las universidades. Hoy día dijo que eso no era lo importante, que en realidad estaba hablando de la duración de las carreras de las universidades, que ese es un tema que viene, en fin. ¿Cómo has visto tú el planteamiento? ¿Cómo se ha presentado el gobierno con este tema? A ver, yo creo ser bastante pragmático respecto de la relación que se establece entre gobierno y opinión pública a través de los medios de comunicación. E indudablemente que cada uno de los medios de comunicación pone su énfasis y las cuñas se van sacando de conversaciones larguísimas, donde indudablemente el ministro Izaguirre ha puesto la nota de cordura y de sentido práctico respecto a lo que él declaró en el Mercurio, y que al final de cuentas fue una interpretación del periodista respecto a lo que él estaba planteando, respecto a la duración de las carreras, donde habló de los 4 años, y respecto justamente a este otro fundamento del cual se hacía eco.
Ahora, respecto de la reforma educacional, más allá del ministro, más allá del Ministerio de Educación, hay que mirar en la óptica de lo que es el programa de gobierno que presenta la presidenta Michelle Bachelet respecto de lo que son principios fundantes de la reforma educativa, lo que se ha denominado el corazón de la reforma. Y el corazón de la reforma estructuralmente está basado respecto de un principio fundamental que es el que impera hoy día, que es la lógica del mercado regulador de la oferta y demanda, respecto de lo que es el derecho social de la educación. Ver la educación como un derecho social para todos y todas, con igualdad de oportunidades, y obviamente esto se cruza con los proyectos de ley que hoy día están en discusión en el Parlamento, un tema que no ha causado ningún revuelo y que a lo mejor es uno de los aspectos fundantes de lo que es el mejoramiento de la calidad de educación visto desde el punto de vista de todo lo que es la mirada de la educación parvularia hoy día. Con la creación de una superintendencia de educación parvularia, con la creación de una subsecretaría de educación parvularia, donde en realidad no ha causado ningún revuelo público, siendo que la educación parvularia es una de las bases piramidales de desarrollo de la educación en Chile y en cualquier parte del mundo. Bueno, y la presidenta Bachelet en este primer y segundo periodo presidencial, indudablemente que han puesto el énfasis en la educación inicial. Y respecto de estos proyectos que indudablemente, del proyecto que habla de estos tres conceptos, fin al lucro, el proceso del fin a la selección y el copago, indudablemente es el que ha causado el impacto y la discusión que hoy día está centrada respecto de la reforma educacional, pensando que es solo eso. Sí. La reforma vamos educacional a abordar los distintos aspectos, ¿cierto? En el programa, y precisamente Miguel Rivera, quien es presidente regional del FIDE, uno de los aspectos que se ha señalado, ¿cierto?, es este tema del copago. Ha habido toda una discusión ahí bien importante. ¿Y cuál es el planteamiento que tienen ustedes como colegios particulares? Y también entiendo que están los particulares subvencionados, afiliados a tu federación. Sí, sí. A ver, bueno, lo primero que quiero decir es que yo soy profesor y llevo 18 años como director de colegio, tanto aquí en la región como en la región de Antofagasta y en la quinta región, de donde soy originario. ¿No eres sostenedor? No soy sostenedor, porque normalmente a uno lo van encasillando. A mí me ha pasado los últimos meses en un preguntar por el Mercedes-Benz sí, que tiene estacionado acá no, me afuera. vine en radio taxi del colegio. Ok. Claro. No, adelante. Sí. Yo diría que, a ver, la educación es un tema tan relevante, tan importante, y que, dada la presentación del proyecto que hace el gobierno, sin duda que ha generado y va a seguir generando una serie de discusiones, porque toca fibras íntimas de muchos de los ciudadanos de este país. Por lo tanto, frente al tema que se ha puesto en el programa de gobierno, yo diría que esos tres temas estamos de acuerdo en términos generales. ¿En qué sentido? En que si tenemos una educación gratuita, ¿ya?, o si queremos cambiar las condiciones del mercado, perfecto, pero establezcamos condiciones óptimas de regulación para decirle, en este caso, a los privados que ya, tal como dice el director provincial, la educación no va a ser un bien de consumo o un bien que se transe en el mercado, sino que un derecho social, perfecto, pero generemos las condiciones de salida. Y eso es lo que, dado como está planteado originalmente el proyecto, ha generado o ha contribuido a planteamiento, a discusiones, a debate y a reflexión. Pero más allá de eso, a nosotros nos parece que es bueno que se dé este espacio de discusión y de reflexión, de debate, sin establecer o arrinconar a determinados sectores en alguno u otro bando. O sea, pensar que los profesores son ineptos o que la educación chilena es tan mala, dado la calidad de los profesores que tenemos, o pensar que todos los sostenedores son unos sinvergüenza, ¿ya?, y que los padres son unos incautos, como ha dicho más de algún senador, creo que no le hace bien al debate y a la discusión. ¿Ya? En la medida que pongamos los temas efectivamente de calidad en el centro, podemos contribuir a cómo hacemos una reforma educacional que parta de un consenso compartido que a nuestro juicio no tiene Chile en este momento. Porque si no, no hubiésemos entrado por estos temas, que son probablemente necesarios, pero que corresponden a regulaciones más bien administrativas, pero que no tocan en ningún sentido lo que pasa ni en la escuela ni en la sala de clase. Ok, vamos a seguir adelante con los temas. Jorge, el planteamiento tuyo, digamos, tú conoces bastante, sobre todo la educación, ¿cierto?, municipal, y me gustaría que plantearas tu punto de vista. Yo creo que sobre la primera información o consulta que le hiciste a Omar, ¿por qué tanta diferencia de
opiniones del ministro, del ministerio, en un medio, en otro, y por qué un día dice sí, otro no, 4 años, 5 años, etc. Yo creo porque en sí la educación es un tema complejo. Segundo, porque educación, el sistema de educación en Chile, en los últimos 200 años, ha sido una reforma de 200 años. Yo creo que han habido en Chile, más que en otros países, ¿no?, muchos cambios dentro de nuestra educación. El de hoy es el que partió en 1981, más o menos, ¿no?, con todo lo que es la creación de los colegios particulares sancionados y luego con la LOCE. Pero hacia atrás ha sido, yo creo que el tema es nuestro y latinoamericano. ¿Pero por qué es nuestro? ¿Por qué esta complejidad? Porque estamos dentro de un sistema político y económico neoliberal que crea esto. ¿A qué voy yo con esto? La educación pública en nuestros países vecinos, más pobres que nosotros, es gratuita en muchos ámbitos, principalmente en el ámbito universal. O vámonos al otro extremo. En los países más capitalistas del mundo, clásicos, Estados Unidos, tiene una gran cobertura de educación pública en todos los niveles, high school y universidades. O en Europa, en los países top del CIMSS, del PISA internacional, ¿no?, los países número 1 son los que tienen educación pública al 100%, Finlandia. Entonces nosotros somos una mezcla de todo eso que justamente ha llevado a esta complejidad en la definición. Y tercero, ¿por qué es tan complejo el tema aún no resuelto? Porque gracias a Dios, y hay que reconocerlo así en todos los ámbitos, ¿no?, el tema de muchos años, los últimos 30 o 50 años, después del 2005-2006, con todas las movilizaciones, pingüinazos, como quieras llamárselo, pero en el fondo, en la reforma, cuando se plantea del mismo gobierno, de los últimos gobiernos, apuntan también como uno de los factores de cambio el 2006, la demanda de los alumnos, de los padres apoderados, de los profesores. Y hoy el tema se está debatiendo tanto porque justamente se abrió esa cobertura y los temas se están discutiendo, esta reforma democráticamente, en los colegios. Ya se hicieron jornadas también de reflexión. Los apoderados están sacando la voz también muy fuerte, los alumnos, los profesores, por supuesto, en los niveles de institucionalidad pública, regionales y centrales. Es decir, el tema se está debatiendo, no como debe debatirse. Yo creo que por eso el tema es hoy tan cruzado y tan complejo. Omar, de lo que partió como propuesta de reforma educacional a lo que va a resultar, digamos, ¿tú crees que todavía tenemos que esperar pronunciamientos de fondo relevantes, haciendo, digamos, salvaguarda de lo que tú mencionabas y mencionaba Pablo también, digamos, de los principios fundamentales? ¿Esos no se van a modificar? Yo creo que los principios fundamentales de la reforma educacional no se van a modificar. Por una razón muy simple, eso fue sancionado por la ciudadanía. O sea, la ciudadanía estaba en el programa y claramente votó en una segunda vuelta con alrededor del 62%. Yo rescataría lo que hizo un poco Jorge, y me parece que también lo dijo Miguel, en el sentido de que es bueno que la sociedad chilena debata sobre los temas cruciales. La reforma educacional es crucial, ¿verdad? Tú has mencionado, los países de la OCDE tienen como eje central, o sea, lo que ellos invierten en educación comparado con lo que invierte el Estado chileno, no hay comparación. Y los resultados están a la vista. Por lo tanto, si nosotros queremos tener un país de verdad desarrollado, no un país con crecimiento económico, esta región lo que tiene es crecimiento económico, no tiene desarrollo. Si no, veamos la otra cifra y vamos a ver que ahí no hay compatibilidad. Entonces, cualquier país que quiera desarrollarse pone como eje central la educación. Y entonces recordemos procesos fundamentales, a mi juicio, que iban en la dirección de un país desarrollado. La primera reforma, y yo siempre la menciono, de Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto? Educación primaria obligatoria para todos. Eso fue una tremenda revolución. O sea, dejamos como país dejamos de tener niños analfabetos. Y era obligación. Y una de las misiones que tenían los carabineros era ir a ver por qué el niño no iba al colegio. ¿Ya? Entonces, eso fue una decisión fuerte de Estado, impulsado muy a fondo. ¿Cuál es la otra reforma fundamental que se produce en el gobierno de Eduardo Frei? También, para adaptar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad?, en el mundo contemporáneo de esos años. Y yo creo que hay una contrarreforma cuando se inicia el proceso de privatización.
Entonces, hoy día estamos enfrentados a estas dos miradas, ¿ya? Que es bueno que se debatan. Creo que cuando se venga el tema político de la reforma de la Constitución, tiene que haber también un debate de esta naturaleza, que todos los ciudadanos involucrados opinen. ¿Qué no fue lo que sucedió con la reforma tributaria? Lamentablemente. No hubo un gran debate como el que está provocando la educación. ¿Qué va a pasar, Pablo, con los colegios particulares subvencionados? Se ha hablado, ¿cierto?, mucho respecto de este tema, las barreras de entrada que incorporan la mayoría de ellos, ¿cierto?, las pruebas de selección, el copago, la cantidad, unos que cobran 5.000 pesos, otros cobran casi 80.000, no sé, algo por ahí. ¿Cómo va a ser, después de toda esta discusión, cómo ves tú que va a quedar este tema? No, primero que nada, concordar con Miguel que acá el Ministerio de Educación de ninguna manera ha planteado una visión, como pretenden hacer parecer algunos, que en realidad los sostenedores son unos sinvergüenzas. Por el contrario, hay sostenedores y proyectos educativos que en realidad dan gusto respecto de los resultados que han obtenido y de la seriedad con que han instalado procesos educativos. A lo mejor dentro de la lógica general eso es lo que ha imperado en Chile, pero también hay salvadas excepciones donde en realidad se ha hecho mal, ha habido poca reinversión y donde sí hay que darle igualdad de oportunidades a los procesos educativos inclusivos. Está apuntado en la lógica de la reforma hoy día con el tema de la no selección de los alumnos, por ejemplo, porque al final de cuentas algunos colegios se han dedicado a seleccionar en un cernidero muy fino y a medida que el cernidero se va haciendo más fino, menos alumnos van quedando con problemas de aprendizaje o con situaciones de adaptabilidad al proyecto educativo con el cual se habían comprometido en una primera instancia. Respecto al tema del copago, indudablemente que también es un fenómeno de selección económica que se produce en los establecimientos, desde copagos que van desde los 85.000 pesos hasta los copagos cero, que hay algunos colegios particulares subvencionados en Chile que cobran 0 pesos, gratuitos. Y uno se extraña justamente con ver las cifras generales del país, donde hay cerca de un 70% de establecimientos que tienen copago cero o muy bajo o cercano al cero. Que son hoy día los establecimientos que dentro de este proceso reformista tienen mejor vinculación para enraizarse en este nuevo paradigma que se pretende justamente instalar a través del proceso de reforma. Y con respecto a la lógica simple y pedagógica, es importante que el apoderado sea el que elija y no que el colegio sea el que elija al apoderado. Punto 1. 2. Respecto de los compromisos institucionales en los proyectos, cuando se declara que no solamente sea un ideal, sino que sea práctica del ideal. ¿A qué me refiero con eso? Que un alumno que entra en el primer nivel del colegio indicado X pueda justamente tener la certeza de que su desarrollo académico lo va a vivir en ese colegio elegido con los altibajos de un proceso educativo individual, que es parte de un colectivo. Pero cuando los colegios comienzan a arreglar su visión respecto de la selección en el proceso, indudablemente que ese proceso de selección va quedándose con los mejores o con aquellos que se adecuan mejor a la realidad del proyecto educativo en el cual se están gestando. Igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque ahí Jorge lo debe saber mejor que nadie, el tema de la realidad de los colegios municipalizados. Al final de cuentas terminan siendo el amparo de todos aquellos alumnos que van siendo desechados por algunos colegios por distintas denominaciones y que finalmente terminan estudiando en los colegios municipalizados. Y creo que eso, al final de cuentas, cuando uno mide a través de instrumentos estandarizados como el CIMSE, como la PSU, indudablemente que los resultados que arrojan muestran un abismo muy significativo, demostrando que la educación municipalizada es muy básica respecto a los logros alcanzados. La educación particular subvencionada, dependiendo del nivel socioeconómico en el cual se desenvuelve, va mostrando algunos distanciamientos de esta brecha, y la educación particular pagada, que se hace cargo justamente de alumnos que indudablemente tienen mejores resultados que los dos anteriores. Ahora, respecto de lo que se pretende en Chile, cuando yo hablo del derecho social universal, es que todos tengamos la igualdad de oportunidades y que al final de cuentas uno, como apoderado, pueda elegir el colegio donde quiere depositar el futuro de los niños, desde el punto de vista de la construcción del conocimiento y sobre todo el desarrollo de las habilidades blandas tan necesarias en este mundo de hoy. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Ya hemos terminado el primer bloque de nuestro programa y después vamos a volver con Miguel Rivera con este tema.